Me parece que si vamos a hablar del año de Boca, la mayoría, por no decir todos, porque viste que siempre hay alguno por ahí, vamos a coincidir en que fue un año espantoso, horrible, desastroso, lamentable, eterno, porque el año se termina siendo eterno después de quedar afuera la Sudamericana. Pero yo no voy a decir acá tampoco que en algún momento Boca fue una maravilla, que tuvo 10, 15 partidos seguidos en los que era muy superior a sus rivales. No, no, no. Pero sí siento que en algún momento se despertó un poco de ilusión entre los hinchas con Diego Martínez. El caso Gago lo voy a separar, lo voy a dejar a un costado porque es un contexto totalmente diferente, pero con Diego Martínez en algún momento hubo alguna ilusión y es más, después de quedar afuera de la Copa de la Liga contra Estudiantes, con cómo se dio ese partido, durante la Copa América, como que uno pensaba que Boca tenía de dónde agarrarse para ilusionarse de cara al segundo semestre, para pelear el campeonato, para pelear la Copa Argentina, para pelear la Copa Sudamericana. Había como algo de lo que agarrarse, me parece. Está claro que en ningún momento fue un equipazo, en ningún momento fluyó como debería haber fluido, pero sí tuvo buenos partidos en el primer semestre. Algo que prácticamente en el segundo no pasó, porque en el segundo semestre me acuerdo de un 3-0 a Banfield, me acuerdo de triunfos en la Bombonera, en los que yo igualmente criticaba al equipo porque no le veía funcionamiento, porque no veía que arrancaba y tuviste derrotas muy duras por Copa Sudamericana, por Copa Argentina, contra Racing, contra River y un montón de partidos que fueron un fiasco. Pero con Diego Martínez yo me acuerdo de ese Boca 3 News 1 en Rosario en el que Boca había jugado muy pero que muy bien y hasta me acuerdo que ese video lo titulé El Nuevo Boca, si no me equivoco. Después tenés el partido, por ejemplo, contra River en Córdoba, creo que fue el 3-2, que Boca termina clasificando a semis de la Copa de la Liga, que había sido un muy pero que muy buen partido. Boca le jugó muy pero que muy bien a River después de muchísimo tiempo en el que se daban partidos contra River que por ahí River te llegaba más, que todo el post-Madrid y no sé qué. Y después de mucho tiempo yo sentí que Boca realmente había podido ser superior a su clásico rival de toda la vida. Te llega el partido contra Estudiantes, Boca contra Estudiantes jugó un partidazo y mereció clasificar a la final que se iba a disputar contra Vélez. En ese momento Cristian Lema, que desde que llegó sabíamos que podía llegar a tener una actitud así, mete la pata acá arriba, lo echan y Boca termina quedando afuera por penales después de un error individual que fue lo que le costó el partido a Boca. Y también me acuerdo, ese video lo titulé Lema cagó a Boca. Después vos tenés, por ejemplo, el partido con Fortaleza, Boca con Fortaleza en la Bombonera juega muy bien, juega muy pero que muy bien, merece ganar el partido y merece clasificarse como primero del grupo después de haber perdido 4-2 allá, ¿no? En Brasil. Otro error individual que, bueno, individual por ahí de más de un individuo, tendríamos que hablar de los centrales, tendríamos que hablar por ahí de los referentes o incluso del técnico que no pegaron el grito para que no vayan a buscar el córner y después te terminen empatando el partido y eso hizo que Boca tenga que jugar la fase previa a los octavos de final contra Independiente del Valle. Pero hubo momentos en los que Boca demostraba buen fútbol, en los que ese mediocampo con X Fernández, en algún momento se sumó Paul, pero me parece que lo mejor fue con Saralegui, con Zenón y con Medina, con Cavani y Merentiel arriba. El equipo funcionaba, el equipo por lo menos te daba la sensación de que podía llegar a competir por algo este año. Los laterales, Advíncula y Blanco siendo fundamentales, pasando al ataque, teniendo muchas asistencias. Blanco que perdió el lugar y terminó como tercer lateral izquierdo con Gago, fue el máximo asistidor del año con 9 y creo que en un año tuvo más asistencias que las que tuvo Fabra en cualquiera de sus años desde que está en Boca. Advíncula también con un nivel extraordinario hasta la Copa América, pasando, defendiendo bien también, siendo determinante a la hora de llegar al área rival, que me parece que es un nivel de Advíncula que se vio de mediados de 2023 hasta ese momento. Después, bueno, está claro, pasó la Copa América, pasó el mercado de pases, otra situación insólita contra el Cruzeiro que te deja fuera y ahí empezó todo a ser un desastre, a desmadrarse absolutamente todo. Los que jugaban bien bajaron su nivel, Cavani, que fue fundamental con Diego Martínez bajó su nivel, Merentiel bajó su nivel, Blanco bajó su nivel, Anselmino bajó su nivel, Advíncula bajó su nivel. Que bueno, lo de Anselmino lo aclaro también, es verdad, tuvo muchas lesiones, pero no fue ese que había aparecido con el ex técnico de Huracán. Y así todo fue un desmadre, se cayó Boca completamente y terminó siendo lo que fue, que hizo que se vaya Diego Martínez y termine llegando Fernando Gago. Esto lo quería aclarar de arranque porque, insisto, Boca no era una maravilla, pero te daba como algunas sensaciones de que algo te podías agarrar para el segundo semestre para poder pelear por algo y Boca no termina peleando por nada, porque en la Copa de la Liga
Estabas para salir campeón y no saliste campeón por un error individual. En la Copa Sudamericana estabas para ganarla, porque justamente la Copa Sudamericana, y me parece que el objetivo de Boca a principio de año era por lo menos llegar hasta final, te quedaste afuera en octavos, también por un error como el de Advíncula, pero Boca también estuvo ahí por penales, se termina quedando afuera, después de haber jugado también un gran partido, incluso con la expulsión de Advíncula y con uno menos en Brasil, con todo el contexto en contra, Boca pudo llegar a los penales. La Copa Argentina, llegaste hasta semifinales, le pudiste remontar un partido increíble a Vélez y terminás también quedándote afuera. Te meten 2 goles sobre el final y bueno, el torneo local que en ningún momento Boca estuvo cerca de pelearlo. Era un torneo con River en la Copa Libertadores, con Racing en la Copa Sudamericana, que Boca no tenía ninguna excusa para poder ganarlo y ni siquiera lo peleó, ni siquiera compitió a una fecha del final, a 2, a 3, a 4 y no sé ya desde cuándo Boca ni siquiera estaba peleando el torneo. Después termina llegando Fernando Gago, insisto que tampoco quiero hacer mucho hincapié en lo que fue la etapa de Gago porque me parece que priorizó más el hecho de probar jugadores, de hacer balances, de ver cómo encarar el año que viene y de sacar puntos para poder meterte en la Libertadores que otra cosa. Lo consiguió, se consiguió meter en el repechaje, tuvo el partido con Vélez, tuvo el partido con Tigre, tuvo algunas decisiones bastante cuestionables, como volver a ponerlo a Chiquito Romero, como volver a ponerlo a Fabra, como hacer algunos cambios que la verdad que no se entendieron muy bien, pero insisto, yo lo pongo en un contexto totalmente diferente. El año más que nada es con Diego Martínez. Que bueno, también en el medio con Diego Martínez volviendo un poquito tenés lo que fue el mercado de pases que no estuvo a la altura de lo que necesitaba Boca. Boca necesitaba reemplazar al eje de su fútbol como lo fue X Fernández y se subestimó esa situación. Está claro que no ayudó el hecho de que Kevin Zenón baje su nivel, pero a ver, Zenón el primer semestre la rompió toda. Todos hablábamos de lo impresionante que era que un pibe que venía de pelear el descenso en Unión se ponga el equipo al hombro, rinda como rindió, está claro. Ahora, no es un caso aislado. Todos los jugadores que venían bien bajaron su nivel. Entonces ya no estamos hablando de una casualidad. Y en el mercado Boca tenía que traer suplentes, porque necesitaba suplentes, y si se te iba algún titular, reemplazarlo. Porque ¿qué se hablaba en el primer semestre? Boca tiene 11 jugadores, tiene 12 jugadores si sumabas a Paul Fernández que en algún momento estaba lesionado. Después no jugaba, qué sé yo, Medina, tenía que jugar Ramírez. No jugaba X, tenía que jugar un pibe de la reserva. No jugaba Cavani, en ese momento tenías a Benedetto que no contaba ni como medio jugador. Eso le pasaba a Boca. Boca trajo suplentes, pero no trajo titulares. Y no contó con la posibilidad de que algunos de sus jugadores que venían rindiendo bajen su nivel. Como por ejemplo el caso de Kevin Zenón, como por ejemplo el caso de Lautaro Blanco, entre otros. Pero se te va X Fernández, que entiendo que a Riquelme no le gustó cómo se dio su salida, porque se fue a Arabia Saudita pagando la cláusula. Después ni siquiera lo despidieron en las redes sociales, cosa que yo dije que a mí no me gustaba y en su momento lo marqué, que más allá del enojo individual que pueda tener el presidente porque un pibe elige irse de Boca a Arabia Saudita, vos tenés que despedirlo, abrirle las puertas para el futuro. Bueno, eso ya lo hablamos. Se te va X Fernández, que subestimaron que había sido el mejor de Boca en todo el primer semestre y no lo reemplazaron. No lo reemplazaron a X Fernández porque trajeron a Miramón, porque trajeron a Belmonte, que tranquilamente pueden ser suplentes y seguramente lo sean de cara al año que viene, pero que no podían reemplazar a un pibe como X. Y por X no es que ibas a cobrar en 6 cuotas todos los 20 millones, casi 20 millones de dólares de acá a 3 años. Lo cobrabas todo en el momento porque pagaron la cláusula de rescisión. Entonces, plata fresca para traer un reemplazante había. Había que poner la plata por algún 5 que te pueda dar por lo menos un poco lo que te daba X Fernández, que vuelvo a decir lo mismo. Era fundamental en el funcionamiento de Boca y quedó más que claro, porque se fue y de ahí Boca nunca volvió a jugar como jugó con él. Y eso que también tuvo partidos malos, me acuerdo por ejemplo con Central Córdoba, el primer tiempo de ese partido, allá que Boca perdía 2-0, que Fernández fue un desastre, pero un desastre. El segundo tiempo fue un fenómeno y fue ese jugador que a día de hoy todavía les diría que Boca extraña porque todavía se sigue hablando de que Boca buscó un 5, Ascasiba, Rodrigo Bataglia y todavía no lo pudo reemplazar. Volviendo ahora sí con Gago, yo creo que todo lo que hizo fue más que nada para probar, para hacer balances y ahora veremos qué mercado de pases se viene para el 2025. Un mercado de pases que va a tener que ser muy pero que muy bueno, a diferencia de lo que fue el mercado de mitad de año, donde se hizo todo mal. Ni hablar de la no inscripción a los refuerzos para la Copa Sudamericana, que eso fue un papelón, pero después no trajeron un jugador que digas, che, este viene para ser titular. Lo que marca que fue malo el mercado de pases fue que el único jugador que sabías que venía para ser suplente terminó siendo el mejor refuerzo, que es Milton Jiménez. Milton Jiménez llega a Boca para ser alternativa tanto de Edinson Cavani como de Miguel Merentiel. ¿Qué pasó?
terminó siendo el mejor refuerzo porque terminó siendo el que más rindió. Un tipo que llegaba para ser suplente. Entonces imagínate lo que fueron los demás pensando que alguno por ahí lo veías como titular en este Boca para hacerse cargo de lo que representa esta camiseta. Por eso espero que Riquelme, el Consejo de Fútbol, hayan aprendido y entiendan que este mercado de pases se tiene que manejar de otra manera, se tiene que manejar diferente, con otra responsabilidad, se tiene que negociar de otra manera también. ¿Se acuerdan lo que fue la novela Velasco? Te ofrezco 2, me piden 7, te ofrezco 2,5, me piden 7, te ofrezco 2,750, me piden 7. No, no se puede negociar así, no puedes ofrecer 2 mangos. Si vos realmente querés un jugador, lo tenés que traer y tenés que poner la plata. Y eso que Boca invirtió dinero, pero no invirtió en lo que verdaderamente necesitaba, que era un jugador, por ejemplo, en ese momento como Alan Velasco, que seguramente si Boca quiere ir a buscarlo hoy te van a pedir mucho más dinero. Y se acuerdan del presidente, o bueno, dueño del grupo que maneja el Colo-Colo, diciendo que Boca envió una oferta por Carlos Palacios a 45 minutos de que cierre. Barinaga llegando 3 meses tarde, cuando tendría que haber llegado muchísimo antes, y sobrepagándolo también, porque viendo lo que dio Barinaga, yo no sé si vale 3 millones de dólares, y le pasó algo similar a lo que les pasa a muchos clubes, que van sobre el cierre de mercado a traer a alguien y te piden más plata, porque no tienen tiempo para reemplazarlo, porque te ven desesperado y ven que podés sacar más dinero por un jugador. Ahora Boca va a tener 3 laterales derechos para el año que viene. En ese momento Barinaga, por más que sea tarde, estaba bien traído porque solo tenías a Advíncula y si no jugaba Advíncula tenías que poner, por ejemplo, a Dilolo, reinventándolo ahí. Ahora, vamos a ver qué hace Boca de cada año que viene, porque Barinaga recién llega, Blondel uno cree que va a ser tenido en cuenta porque terminó con un gran nivel antes de la lesión y Advíncula era el titular, así que ahí va a tener un problema Gago, pero bueno, teniendo triple competencia entiendo que también es algo que en algún momento si se te lesiona alguno te van a quedar los otros dos, pero me estoy yendo un poquito por las ramas, a lo que quiero ir es que se hizo todo mal y ahora las cosas tienen que cambiar. Yo creo que, lo hablamos en varios videos, tienen que bajar un poco el tema del ego, tienen que subir un poquito el tema de la humildad y empezar a negociar de manera diferente, que los jugadores ya no vienen por el hecho de vestir la camiseta de Boca, que los jugadores no van a venir por 2 mangos, que los clubes no te los van a regalar por más intenciones que haya del jugador. No, acá hay que negociar de otra manera. Y yo creo que Boca debería tener un equipo distinto en lo que respecta a la búsqueda de jugadores, por ahí rodearse de otra gente que sepa negociar mejor. Esto es algo que no se ve en Boca, o sea, cuando se hablan de refuerzos se habla de que el Chicho Serna llamó a tal, de que Cassini llamó a tal, de que el patrón Bermúdez llamó a otro, de que Riquelme habló con este. Por ahí estaría bueno que las cosas se manejen de forma diferente. Yo ya lo dije en su momento, ahora por ahí no estoy tan caliente porque no vengo después de perder un partido, por ejemplo, contra Lanús en el que Boca no pasa a mitad de cancha, no venís de perder el Superclásico, pero ya lo hablamos, esto de que el Consejo no debería estar más, de que otra gente tendría que encargarse de buscar jugadores en Boca, ¿no? De estos muchachos que no se les falta el respeto, porque muchos de ellos, como el Chelo Delgado, son considerados ídolos en la historia de Boca, pero que por ahí eso no significa que vayan a ejercer de la mejor manera esta nueva función que hoy tienen en el club. Entonces lo mejor hubiese sido que después de los mercados de pases que se han hecho, reubicarlos y tratar de armar un consejo de fútbol, un departamento para buscar jugadores, lo que sea, de otra manera, totalmente diferente, porque no es casualidad. Si vos repasas todos los mercados, sí, han traído buenos jugadores, pero también se ha errado muchísimo, porque se ha errado muchísimo. Ahora a fin de año vuelven algunos jugadores de sus préstamos, como es Rolón, como lo es Orsini. Son jugadores en los que verdaderamente se ha errado y se sabía de antemano. Miren lo de Gary Medel. Me acabo de acordar que trajeron a Gary Medel y ya se está por ir a la U Católica. Vos ves a Javi García todavía en el club, que no juega hace un montón y que ya no debería estar más. Vos lo ves a Ramírez, que jugó 4 partidos en el año. Lo ves a Gary Medel. Y perdónenme, es mi ídolo futbolístico de toda la vida. Riquelme lo recontra quiero y fíjense los videos que tengo criticándolo. Es difícil no pensar mal. Es difícil que no llega por la relación con el presidente. Entonces traten de que no pensemos eso. Insisto, me parece que Riquelme se tiene que enfocar más en otras cosas. Por ejemplo, en el tema de la ampliación de la Bombonera, que viene siendo promesa desde hace 5 años y todavía no se avanzó en nada. O por lo menos no hay nada concreto que diga, che, a los socios vamos a hacer esto y vamos a avanzar con esto porque queremos que haya más lugares y que haya menos problemas a la hora de sacar entradas. Que sí puede opinar en la búsqueda de jugadores, porque está claro que Riquelme puede dar su visión, porque no es un tipo que no sabe de fútbol, está metido, puede dar una visión, pero que la decisión final la tenga otro equipo de trabajo, que la decisión final pueda participar también mucho más el entrenador, porque se habló en su momento, lo dijo el propio Diego Martínez, que hablaba más de posiciones, no de jugadores en específico. Ahí ya entramos en
si es que no le dejaban decir nombres o si es que el tipo pensaba que dos jugadores distintos le podían dar lo mismo. Eso ya es otra cosa, ya lo hablamos también en su momento, pero yo creo que si verdaderamente confían en Gago, bueno, no le des la llave del club, pero sí dale autoridad como para decir, che, yo quiero traer a este. Después, bueno, te fijás, si Gago te pide a Aníbal Moreno y te piden 20 millones de dólares, no te lo puedo traer, es imposible. Ahora, si te pide un jugador por el que hay que hacer un esfuerzo, porque te explica que te puede dar esto, que Boca le puede dar, ahí sí, tenés que hacer un esfuerzo y Boca tiene que poner la plata porque los hinchas, los socios, todos sabemos que Boca tiene plata. Boca tiene plata para invertir en el mercado de pases. Tenés la venta de X Fernández, tenés la venta de Anselmino, la posible venta que esperemos que se dé de Cristian Medina, porque si no va a tener que estar colgado 3 años más, me parece que no sale ganando nadie. Ahora no se me viene a la cabeza, pero has vendido muchos otros jugadores también por los que ha entrado dinero, Langoni por ejemplo, y varios más. Y la plata Boca la tiene para invertir en el mercado. Y es lo que tiene que hacer. Lo tiene que hacer para poder pasar el repechaje de la Libertadores y jugar la fase de grupos, donde le va a tocar un grupo muy jodido. Recordemos que Boca va al bombo 4. En caso de pasar las dos instancias, que son 4 partidos antes de ir a la fase de grupos, Boca va a ir al bombo 4 y le puede tocar un grupo de la muerte tranquilamente. Para competir en el Mundial de Clubes, yo insisto con que, por más que Boca arme un super equipo, yo creo que hasta sería normal que pierda con Benfica y Bayern Múnich y se quede afuera. Ahora, tenés que tratar de no pasar vergüenza. De si perdés los 2 partidos, perderlos por poco o ahí, peleándola, ¿no? Perdés 5-0, 5-0 y no poder ganar la Lockland y volverte habiendo hecho un fracaso. Boca tiene que pensar en todo, tiene que pensar en ganar un torneo local, porque ya hace 2 años que Boca, desde que estaba Ibarra, que Boca no solo no gana un torneo local, sino que no compite por uno de ellos. Está bien, ahora no hay torneo local, tienen razón, sería la Copa de la Liga, que tenés en mano a mano, es más complicado, lo entiendo, pero competir en el ámbito local, tenés que aspirar a la próxima Copa Argentina, llegar a la final. Boca no tiene margen de error este año, yo creo que otro año como el anterior no se soporta, y por eso va a ser tan importante los primeros 4 partidos. Los primeros 4 partidos en lo que respecta a la Copa Libertadores, o sea, la fase 2 y la fase 3. La fase 2 sabemos que jugás con Nacional de Paraguay o Valencia Lima, y me metieron quilombo porque no me acuerdo en la fase 3, con Deportes Iquique y con Independiente Santa Fe de Colombia, sí, me acordé. Esos 4 partidos van a definir todo, porque te puedes o quedar afuera de todo, o puedes clasificar a Sudamericana, o vas a la fase de grupos. Y Boca no tiene margen porque el hincha no se va a bancar otro año como este. Estuviste a esto de quedarte afuera de la Libertadores, entraste por la ventana, bueno, ahora hacer las cosas bien. Me sorprende que no hayan cerrado ningún refuerzo más, además de Carlos Palacios, para antes de la pretemporada. Todavía quedan unos días, pero lo que les decía el otro día, Boca tendría que cerrar jugadores lo antes posible para poder hacer la mayor parte de la pretemporada con esos jugadores a la par de sus compañeros, porque después empiezan a llegar tarde y no, que este necesita una pretemporada, no, que arrancó tarde, que no se adapta al grupo, necesita 6 meses para adaptarse. Bueno, Boca no tiene meses de adaptación en este momento y necesita a todos los jugadores que quiera Gago lo antes posible, que se entienda, no puedes ir a gastar a cualquier plata. Plan A, plan B, plan C, el que se pueda cerrar y prepararse. Prepararse para un 2025 que va a ser muy duro y en el que Riquelme no se puede equivocar. No se pueden equivocar porque si no ya realmente va a pasar a... Ya demasiado que el año pasado, bueno, terminaste con Independiente chiflado, pero no pasó a mayores. Yo creo que por la figura de Riquelme nunca lo van a putear en la Bombonera porque eso no va a pasar. Pero sí me parece que en cualquier momento le pueden llegar a exigir mucho más si el equipo no levanta cabeza, si el equipo no muestra otra cosa respecto a lo que vimos, sobre todo en el segundo semestre del 2024. Vuelvo al principio del video, el primer semestre no había sido tan malo, pero bueno, eso era con el diario del viernes sin saber todo lo que iba a pasar después. En el global, el 2024 termina siendo un año recontra malo, en el que Boca no estuvo a la altura, en el que pasó de todo, muchachos, de errores dirigenciales, desde errores de los técnicos, desde errores de los jugadores. Figal metiéndose un gol en contra en una instancia decisiva como contra Vélez. Un montón de cosas. Me parece que todos tuvieron responsabilidad, pero sin lugar a dudas la responsabilidad máxima estuvo en la cabeza de Boca, que es Riquelme, y abajo el Consejo de Fútbol. Y he hablado muchísimas veces de estas dos partes de Boca. Hemos hablado muchísimas veces de Riquelme, hemos hablado muchísimas veces del Consejo. Tienen todos los videos en mi canal en los que... creo que en uno incluso llegué a hablar a más de 40 minutos. O sea, imagínense lo que ha sido el año de Boca. Pero bueno, por supuesto que yo los quiero leer a ustedes en los comentarios, a ver qué piensan, que me digan cómo lo vieron ustedes, si creen que fue tan malo, si creen que no fue tan malo, si coinciden conmigo en que con Diego Martínez se vio otra cosa y si le tienen fe a Fernando Gago para lo que va a ser el 2025. Un 2025 en el que esperemos que Boca vuelva a salir campeón, porque eso también
termina siendo pésimo el año 2024 de Boca porque ni siquiera ganaste un torneo. Y si la fino, el 2023 tampoco, porque le ganaste una Supercopa a Patronato de un partido, hizo 3 goles Benedetto con una pierna, que en ese momento Benedetto ya estaba en México, o sea, ponele que en el 2023 llegaste a la final de la Copa Libertadores, bueno, te la doy. El 2024 ni siquiera una Supercopa ganaste. No la jugaste, pero me refiero, ni siquiera pudiste llegar a una final de algo. Entonces eso me parece que marca un poquito todo lo que fue y por eso me interesa mucho la opinión de ustedes. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.